afectar al acceso a cierta información y que algunos presidentes norteamericanos no han sido bien informados del tema por los servicios de inteligencia. Los mismos investigadores sugieren que Kennedy pudo ser el primer presidente al que se le ocultó toda la verdad. Quería ganar la carrera a la Luna a los rusos, pero no le interesaba el espacio. Era más una competición, algo político. A Johnson sí le interesaba el espacio. Presidente Johnson, 1963-1969. Lyndon Baines Johnson llegó a la Casa Blanca como vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy. En septiembre de 1961 respondió a una carta de un ufólogo referente a una visita extraterrestre. Johnson le contestó diciéndole que en vez de acudir a la Fuerza Aérea fuera al secretario ejecutivo de la NASA. Resultó extraño que lo remitiera a la NASA y no al ejército, y más aún que un vicepresidente respondiera a una carta sobre el tema. Durante el mandato de Johnson, personal militar investigó un supuesto accidente de ovnis cerca de Kecksburg, Pensilvania. Los acontecimientos del martes 9 de diciembre de 1965 siguen siendo un capítulo importante en la historia de los ovnis y la Casa Blanca. Hubo un equipo de rescate. La NASA se personó allí. También lo hizo el Ejército del Aire. El objeto se retiró y fin de la historia. Dijeron que era un meteorito, esa fue la explicación oficial. En mi investigación presidencial recojo los acontecimientos. Voy a los archivos de la Casa Blanca y compruebo quién estaba en el poder, dónde estaba el presidente y dónde el secretario de Defensa. Fui a la biblioteca Johnson y busqué dónde estaba el presidente en aquel momento. Estaba en el rancho de Austin, Texas. A la mañana siguiente apareció todo el mundo allí. Por ejemplo, James Webb, jefe de la NASA, voló al rancho presidencial esa mañana. El gobernador del estado de Pensilvania también acudió. Y la Junta de Jefes de Estado Mayor en pleno. Hay fotografías de todos ellos llegando al rancho. Dijeron que era una reunión sobre la guerra de Vietnam. Aunque nadie puede decirlo con certeza, él tenía fotos de la nave como prueba. Existen indicios de que algo ocurrió en torno al presidente la mañana posterior al accidente. Presidente Nixon, 1969-1974. Es complicado saber el interés del presidente Richard Nixon por los ovnis. Conozco a gente que dice haber hablado con Nixon sobre los ovnis. Le interesaba. Se rumoreaba que tenía una gran colección de libros sobre platillos volantes, pero nunca he podido corroborarlo. Muchos investigadores creen que Nixon celebró reuniones informativas, información que hubiera querido hacer pública. Hay pruebas de que pensaba revelar datos en OVNIs pasado, presente, futuro, un libro de Robert M. Neger. Se hizo un programa de televisión igual título. Yo hablé con M. Neger y me dijo que el Partido Republicano le pidió que produjera ese programa, usando solo a gente del gobierno, porque la idea era revelar algunos datos. Bob M. Neger era ejecutivo de publicidad y productor televisivo y conocía a un hombre importante dentro de la Casa Blanca de Nixon. Conocí a Bob Haldeman de la fraternidad Beta de la UCLA. Terminó siendo jefe de gabinete de Nixon. A mediados de los 70, M. Neger y su compañero investigaron historias militares para su serie en los archivos cinematográficos de la base aérea de Norton. Paul Shartel nos llevó allí y preguntó: ¿qué pensaría si os dijera que tenemos un aterrizaje de una nave alienígena en la base de Holloman? Lo habían filmado los soldados que estaban de guardia. La película la habían mandado allí, a Norton, a donde se suelen enviar todas. A mí me pareció escandaloso.
pero nos dijo que si estábamos interesados, lo comprobáramos en el Pentágono. Nos advirtió que ocultáramos nuestras intenciones porque no gustaba el tema de los ovnis. George Weinbrenner era jefe de tecnología extranjera. Tenía un búnker privado en Wright-Patterson. Recorrí el largo vestíbulo. Vi las cámaras de vigilancia. Llegué hasta su mesa y le pregunté: ¿qué tiene que decirme del aterrizaje de una nave extraterrestre en la base de Holloman? Esperaba que se hiciera de nuevas, pero no. Se levantó, cogió un libro y me lo entregó. Lo abrí y ponía: a mi amigo el coronel George Weinbrenner, firmado Dr. Allen Hynek. El libro era de ovnis. Hynek era por entonces el asesor científico de la Fuerza Aérea para ovnis. Perplejo, Menegher contactó con su amigo y jefe de gabinete de Nixon, Bob Haldeman. Estaba en la Casa Blanca. Le pregunté si había oído hablar del aterrizaje en la base de Holloman. Me dijo que había oído algo, pero no estaba seguro. Tampoco sabía si el presidente estaba al tanto. Aunque Menegher nunca obtuvo la película de Holloman para el programa de televisión de 1974, su experiencia nos da una visión más clara de la posible información que habrían tenido los presidentes. Un amigo me ayudó a hablar con dos expresidentes. Los dos confirmaron que les habían enseñado la película de la base de Holloman. Presidente Ford, 1974-1977. Congress should investigate the rash of reported sightings of unidentified flying objects in southern Michigan and other parts of the country. Gerald Ford se había interesado por los ovnis cuando era congresista debido a ciertos avistamientos experimentados en su distrito en los años 60. Mucha gente no se da cuenta de que la primera función de un congresista es servir a sus electores. Jerry dispuso que debería celebrarse una vista. Gerald Ford quiso respaldar a la gente que buscaba una respuesta. Hizo unas declaraciones tajantes exigiendo la investigación del Congreso. El 5 de abril de 1966, el Comité de las Fuerzas Armadas celebró vistas públicas sobre los ovnis. El secretario del Ejército del Aire, Harold Brown, concluyó: no se sabe si las vistas influyeron en la visión de Ford sobre el asunto. Llegó a ser presidente, pero muchos investigadores mantienen que eligió a consejeros que demostraron comprender la potencial amenaza de los ovnis. Tuvo algunos consejeros que en aquella época puede que no fueran importantes, como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y George Bush padre como director de la CIA. Gente en la que podía confiar y que confiaba en él. Tras dejar la Casa Blanca, Ford contestó a una carta de un exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea que investigaba los ovnis. Durante mi carrera pública en el Congreso, como vicepresidente y presidente, solicité información sobre los ovnis. Las autoridades oficiales siempre negaron su existencia. Como presidente, Ford nunca dijo nada de esto. Puede que no pudiera o que perdiera interés, pero lo más probable es que no considerara prudente hablar del asunto. Presidente Carter, 1977-1981. Aunque existen documentos que relacionan a los ovnis con la Casa Blanca y ciertos informes que podrían haber visto los presidentes, solo se ha admitido públicamente en una ocasión. El presidente Carter fue el primero en admitir haber visto ovnis. Carter fue conocido como el presidente de los ovnis porque habló de un avistamiento. Un grupo de ufólogos contactó con él y le pidió que rellenara un informe sobre el suceso. Jimmy lo hizo y el resto es historia. El propio Carter dijo que el incidente había ocurrido en octubre de 1969, cuando estaba en Leary, Georgia, en el Club de Leones. Habló alto y claro sobre el tema. A la gente le resulta admirable que Carter estado en Georgia cuando vio el ovni.
que lo registrara y hablara de él de forma pública. Incluso siendo gobernador y después presidente, siempre habló del tema con franqueza. Lo había visto aunque no podía identificarlo. Puede hablar con gente que ha tenido la misma experiencia. Nunca se reiría de quien haya visto ovnis porque él mismo lo ha experimentado. El informe de Carter da un vívido relato de lo que vio aquella noche. Carter dijo que el objeto, que tenía los bordes firmes, era circular. Parecía emitir su... Tendría unos 50 metros. Se retiraba y avanzaba. Cuando se habla de ovnis, la gente te mira de forma extraña. Por esa razón, muchos no se atreverían a hacer lo que hizo Carter. Nunca negó el contenido de su informe, lo que me indica que Jimmy Carter, como el hombre más honesto que ha habido dentro y fuera del gobierno, ha dejado un legado que saborear por los futuros ufólogos. Pueden considerarlo un hito, ya que el gobierno sabía más de lo que decía sobre ese asunto. Para Carter, eso fue suficiente para intentar canalizar parte de ese conocimiento. Entre sus promesas de campaña a la presidencia, dijo que desclasificaría toda la información sobre ovnis que pudiera. ¿Cómo intentaron que Carter cumpliera su promesa? Cuando llegó al poder, le escribieron cartas recordándole que tenía que cumplirla. Unas 9.000 cartas relacionadas con los ovnis llegaron a la Casa Blanca durante el mandato de Carter. Nunca contestó a ellas. Pero hubo mucha gente, muchos interesados en el seguimiento de aquella promesa de 1976. A otros solo les interesó contar su propia experiencia, lo que vieron y querían que quedara registrado. Pero algunos investigadores sugieren otras razones por las que Carter no quiso cumplir su promesa electoral. La CIA informó al presidente del material más importante en su poder. La persona que se reunió con Jimmy Carter fue George Bush padre, director. Carter pidió los expedientes de los ovnis. George Bush le dijo que no necesitaba tenerlos. Todo funcionaba según la necesidad de saber y la curiosidad de un presidente no era suficiente. Los que afirman que Bush informó a Carter sobre los ovnis no tienen pruebas. Había otros muchos temas de los que tendrían que hablar. Sin embargo, el presidente Carter desclasificó documentos relacionados con los ovnis durante su mandato. Para la comunidad ufológica fueron los años dorados. Hay miles de expedientes de ovnis desclasificados gracias a la Ley de Libertad de Información en los últimos 30 o 40 años. Más de la mitad se desclasificaron en los 4 años de Carter. Estos documentos provenían de numerosas agencias. Contenían información sobre avistamientos y la respuesta militar. El acceso a este material continúa alimentando la ION. Presidente Reagan, 1981-1989. We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We are going to begin to act. Hay informes de que Ronald Reagan tuvo 2 experiencias con ovnis antes de ser presidente. La historia de su primer avistamiento llegó al público a través de las memorias de la actriz Lucille Ball. Ella recordó que Reagan y su esposa Nancy llegaron tarde a una fiesta de Hollywood. Cuando los señores Reagan llegaron a la fiesta estaban muy nerviosos. Le hablaron a todo el mundo del avistamiento. Habían visto con sus propios ojos un objeto bajando por la costa. A Reagan le interesaban los ovnis, pero en privado. Que aparte de ese conocimiento,
Entre sus promesas de campaña a la presidencia, dijo que desclasificaría toda la información sobre ovnis que pudiera. ¿Cómo intentaron que Carter cumpliera su promesa? Cuando llegó al poder, le escribieron cartas recordándole que tenía que cumplirla. Unas 9.000 cartas relacionadas con los ovnis llegaron a la Casa Blanca durante el mandato de Carter. Nunca contestó a ellas. Pero hubo mucha gente, muchos interesados en el seguimiento de aquella promesa de 1976. A otros solo les interesó contar su propia experiencia, lo que vieron y querían que quedara registrado. Pero algunos investigadores sugieren otras razones por las que Carter no quiso cumplir su promesa electoral. La CIA informó al presidente del material más importante en su poder. La persona que se reunió con Jimmy Carter fue George Bush padre, director. Carter pidió los expedientes de los ovnis. George Bush le dijo que no necesitaba tenerlos. Todo funcionaba según la necesidad de saber y la curiosidad de un presidente no era suficiente. Los que afirman que Bush informó a Carter sobre los ovnis no tienen pruebas. Había otros muchos temas de los que tendrían que hablar. Sin embargo, el presidente Carter desclasificó documentos relacionados con los ovnis durante su mandato. Para la comunidad ufológica fueron los años dorados. Hay miles de expedientes de ovnis desclasificados gracias a la Ley de Libertad de Información en los últimos 30 o 40 años. Más de la mitad se desclasificaron en los 4 años de Carter. Estos documentos provenían de numerosas agencias. Contenían información sobre avistamientos y la respuesta militar. El acceso a este material continúa alimentando la ION. Presidente Reagan, 1981-1989. We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We are going to begin to act. Hay informes de que Ronald Reagan tuvo 2 experiencias con ovnis antes de ser presidente. La historia de su primer avistamiento llegó al público a través de las memorias de la actriz Lucille Ball. Ella recordó que Reagan y su esposa Nancy llegaron tarde a una fiesta de Hollywood. Cuando los señores Reagan llegaron a la fiesta estaban muy nerviosos. Le hablaron siendo gobernador y después presidente. Siempre habló del tema con franqueza. Lo había visto aunque no podía identificarlo. Puede hablar con gente que ha tenido la misma experiencia. Nunca se reiría de quien haya visto ovnis porque él mismo lo ha experimentado. El informe de Carter da un vívido relato de lo que vio aquella noche. Carter dijo que el objeto, que tenía los bordes firmes, era circular. Parecía emitir su... Tendría unos 50 metros. Se retiraba y avanzaba. Cuando se habla de ovnis, la gente te mira de forma extraña. Por esa razón, muchos no se atreverían a hacer lo que hizo Carter. Nunca negó el contenido de su informe, lo que me indica que Jimmy Carter, como el hombre más honesto que ha habido dentro y fuera del gobierno, ha dejado un legado que saborear por los futuros ufólogos. Pueden considerarlo un hito, ya que el gobierno sabía más de lo que decía sobre ese asunto. Para Carter, eso fue suficiente para intentar canalizar parte de ese conocimiento. Entre sus promesas de campaña a la presidencia, dijo que desclasificaría toda la información sobre ovnis que pudiera.
¿Cómo intentaron que Carter cumpliera su promesa? Cuando llegó al poder, le escribieron cartas recordándole que tenía que cumplirla. Unas 9.000 cartas relacionadas con los ovnis llegaron a la Casa Blanca durante el mandato de Carter. Nunca contestó a ellas. Pero hubo mucha gente, muchos interesados en el seguimiento de aquella promesa de 1976. A otros solo les interesó contar su propia experiencia, lo que vieron y querían que quedara registrado. Pero algunos investigadores sugieren otras razones por las que Carter no quiso cumplir su promesa electoral. La CIA informó al presidente del material más importante en su poder. La persona que se reunió con Jimmy Carter fue George Bush padre, director. Carter pidió los expedientes de los ovnis. George Bush le dijo que no necesitaba tenerlos. Todo funcionaba según la necesidad de 77. The Congress should investigate the rash of reported sightings of unidentified flying objects in southern Michigan and other parts of the country. Gerald Ford se había interesado por los ovnis cuando era congresista debido a ciertos avistamientos experimentados en su distrito en los años 60. Mucha gente no se da cuenta de que la primera función de un congresista es servir a sus electores. Jerry dispuso que debería celebrarse una vista. Gerald Ford quiso respaldar a la gente que buscaba una respuesta. Hizo unas declaraciones tajantes exigiendo la investigación del Congreso. El 5 de abril de 1966, el Comité de las Fuerzas Armadas celebró vistas públicas sobre los ovnis. El secretario del Ejército del Aire, Harold Brown, concluyó: no se sabe si las vistas influyeron en la visión de Ford sobre el asunto. Llegó a ser presidente. Pero muchos investigadores mantienen que eligió a consejeros que demostraron comprender la potencial amenaza de los ovnis. Tuvo algunos consejeros que en aquella época puede que no fueran importantes, como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y George Bush padre como director de la CIA. Gente en la que podía confiar y que confiaba en él. Tras dejar la Casa Blanca, Ford contestó a una carta de un ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea que investigaba los ovnis. Durante mi carrera pública en el Congreso, como vicepresidente y presidente, solicité información sobre los ovnis. Las autoridades oficiales siempre negaron su existencia. Como presidente, Ford nunca dijo nada de esto. Puede que no pudiera o que perdiera interés, pero lo más probable es que no considerara prudente hablar del asunto. Presidente Carter, 1977-1981. Aunque existen documentos que relacionan a los ovnis con la Casa Blanca y ciertos informes que podrían haber visto los presidentes, solo se ha admitido públicamente en una ocasión. El presidente Carter fue el primero en admitir haber visto ovnis. Carter fue conocido como el presidente de los ovnis porque habló de un avistamiento. Un grupo de ufólogos contactó con él y le pidió que rellenara un informe sobre el suceso. Jimmy lo hizo y el resto es historia. El propio Carter dijo que el incidente había ocurrido en octubre de 1969, cuando estaba en Lee. 74. Es complicado saber el interés del presidente Richard Nixon por los ovnis. Conozco a gente que dice haber hablado con Nixon sobre los ovnis. Le interesaba. Se rumoreaba que tenía una gran colección de libros sobre platillos volantes, pero nunca he podido corroborarlo. Muchos investigadores creen que Nixon celebró reuniones informativas, información que hubiera querido hacer pública. Hay pruebas de que pensaba revelar datos en OVNIs pasado, presente, futuro, un libro de Robert M. Neger. Se hizo un programa de televisión igual título. Yo hablé con M. Neger y me dijo que el Partido Republicano le pidió que produjera ese programa, usando solo a gente del gobierno, porque la idea era revelar algunos datos.
Bob Menegher era ejecutivo de publicidad y productor televisivo y conocía a un hombre importante dentro de la Casa Blanca de Nixon. Conocí a Bob Haldeman de la fraternidad Beta de la UCLA. Terminó siendo jefe de gabinete de Nixon. A mediados de los 70, Menegher y su compañero investigaron historias militares para su serie en los archivos cinematográficos de la base aérea de Norton. Paul Shartel nos llevó allí y preguntó: ¿qué pensaría si os dijera que tenemos un aterrizaje de una nave alienígena en la base de Holloman? Lo habían filmado los soldados que estaban de guardia. La película la habían mandado allí, a Norton, a donde se suelen enviar todas. A mí me pareció escandaloso. Pero nos dijo que si estábamos interesados, lo comprobáramos en el Pentágono. Nos advirtió que ocultáramos nuestras intenciones porque no gustaba el tema de los ovnis. George Weinbrenner era jefe de tecnología extranjera. Tenía un búnker privado en Wright-Patterson. Recorrí el largo vestíbulo. Vi las cámaras de vigilancia. Llegué hasta su mesa y le pregunté: ¿qué tiene que decirme del aterrizaje de una nave extraterrestre en la base de Holloman? Esperaba que se hiciera de nuevas, pero no. Se levantó, cogió un libro y me lo entregó. Lo abrí y ponía: a mi amigo el coronel George Weinbrenner, firmado Dr. Allen Hynek. El libro era de ovnis. Hynek era por entonces el asesor científico de la Fuerza Aérea para ovnis. Perplejo, Menegher contactó con su amigo y jefe de gabinete de Nixon, Bob Haldeman. Estaba en la Casa Blanca. Le pregunté si había oído hablar del aterrizaje en la base de Holloman. Me dijo que había oído algo, pero no estaba seguro. Tampoco sabía si el presidente estaba al tanto. Aunque Menegher nunca obtuvo la película de Holloman para el programa de televisión de